Yo espero, tocamos fondo. Fuiste la peor dirigente que ha tenido el PAN. Ojalá. Próximas elecciones de este año debemos de ir solos. Sí, absolutamente. Hubo mucha gente que decía que habíamos perdido la identidad. Nada que no supiéramos, Paco. Ya sabíamos que las alianzas eran polémicas porque decían un partido de centro derecha ¿qué hace con un partido de izquierda? La gente estaba rechazando las alianzas, la nuestra, no la alianza de Morena. Te voy a llevar al 2011, cuando subes a la tribuna y le dices a un personaje hoy de la vida nacional que incluso ocupa cargos como Noroña, le dices un par de palabras que provocó que se detuviera el Congreso literalmente. ¿Reafirmarías lo que le dijiste en esa ocasión a Noroña? No, hombre, le diría el doble. ¿Vas a competir en la próxima elección? Ya me retiro de la política. Bienvenidos a Conversaciones con el Pastor. Y hoy sin más presentación que decirles que está con nosotros Augusta Díaz de Rivera. Titi. Sí. Y tengo una pregunta de entrada. A ver, shoot. La primera de ellas es, ¿qué le corregirías a la maestría de Ciencias Políticas que tomaste, que estudiaste? ¿Qué le corregirías con respecto a lo que has vivido en la política? Diputada federal, diputada local, regidora y trabajando también directamente en el Ayuntamiento de Atlixco. ¿Qué le cambiarías? Aquí. Fíjate que en el camino venía pensando en eso. Bueno, no justo eso, sino que me gustaría dar clases, ¿sí? En alguna universidad, y pensando que hace mucha falta alguna materia en todas las carreras de ciencias políticas o de políticas públicas o relaciones internacionales que yo estudié, alguna materia muy interactiva con respecto a la vida pública, que no sea solamente de teoría o de aula, sino que el alumno salga y recorra las diferentes instancias de gobierno, las diferentes formas en las que los políticos hacemos política y lo viva de cerca. Entonces, ¿qué le corregiría? Eso, salir a la calle, salir a donde se hace la política, salir a donde están los actores políticos, donde se generan las políticas públicas, donde se está haciendo gobierno, donde se toman las decisiones. Yo los llevaría al Congreso del Estado, a la Cámara de Diputados, que sí los llevan, ¿no? Daría algunas clases sobre sistemas de gobierno, partidos políticos. Generalmente la gente no sabe lo que hace un dirigente político. Es totalmente oculto, materia oculta, que hace un presidente de un partido, ¿no? Y eso es muy importante porque entonces la gente se daría cuenta que el dinero invertido en partidos políticos no es un gasto superfluo como lo quiere hacer ver el oficialismo, sino que somos los partidos políticos verdaderos pilares de la democracia. Según esta experiencia que tú me dices y que me parece muy importante, esa corrección de la vivencia directa con los actores políticos, en tu experiencia como diputada, te voy a llevar al 2011, cuando subes a la tribuna y le dices a un personaje hoy de la vida nacional que incluso ocupa cargos como Noroña, le dices un par de palabras que provocó que se detuviera el Congreso literalmente. Se pidió tiempo. Bueno, fue un receso. Bueno, un receso, pero ese receso al final de cuentas impactó. ¿Reafirmarías lo que le dijiste en esa ocasión a Noroña? No, hombre, le diría el doble. Me quedé corta. Fíjate que entonces Noroña pues fue diputado por primera vez. Y entonces yo no conocía su pasado, ¿no? Me decía la gente, no, pues este señor se dedica a voltear camiones. Y decía, pues que se regrese a voltear camiones, pues eso sí le sale bien. Porque aquí querer venir a voltear el trabajo que estamos haciendo, honesto, todos los diputados y las diputadas, pues nos deja muy en mal. Porque entonces parecería que a eso vamos, a una discusión estéril, a una discusión. Él intentaba todo el tiempo retrasar las discusiones, el inicio de las sesiones.
y a mí me parecía que eso debía de ser señalado en la tribuna. Entonces, pues un día tuvo el mal tino de aludirme por mi nombre, cosa que está permitido que tú pidas la palabra por eso. Y bueno, pues ya el resto es historia, y está, creo que todavía anda por el YouTube el video. Al final de cuentas, decides entrar a la vida política ahí por el 2004. Antes. ¿Qué fuiste antes del 2004? Regidora en Atlisco en el 2002. Y antes de regidora... ¿Con quién? Con Felipe Velázquez. Con Felipe Velázquez. Exactamente. Quien acaba de competir para la presidencia del partido con Mario Riestra. Con él fui regidora. Pero antes estuve con José Luis Galeazzi, también en Atlisco, como funcionaria pública. Ahí en turismo repartía yo los boletitos turísticos. Ahí estoy hablando del 1999. 99. En el 2004 juegas una diputación. Así es. Por la parte de Atlisco. Correcto. Distrito 9 entonces. En el Distrito 9 local, efectivamente. Y lo gano. Lo ganas. Sí. Yo tuve la suerte de jugar en esa ocasión para candidato a la gobernatura. Gobernador, qué divertido estuvo la campaña. Realmente, y fue una campaña sabrosa. Sí. Pero quiero que nos des tu experiencia de por qué ganas. Ay, Paco, antes de contestarte quisiera decirte que allí, lo que tú me enseñaste en esa campaña, yo me acuerdo que iba a dar mi primer discurso de apertura de campaña y llevaba yo un papelito en la mano con lo que iba yo a leer para inaugurar mi campaña para diputada local. Iba yo pasado enfrente de ti y me arrebataste el papel. Y me dijiste, hazlo desde el corazón. Pues eres tú, Paco. Pues sí, si no me... Entonces hicimos una campaña juntos, me acuerdo muy bien, muy alegre, muy entusiasta. Y, ay, perdón que te la volteé, pero tuviste los mismos votos que hoy se tuvieron por el PAN, tú solo, que hoy se tuvieron para la gubernatura por el PAN, ¿sí? Claro que con las alianzas que hemos ido tuvimos en el tiempo, que yo pienso que hay que desecharlas de una vez, la votación ha ido subiendo gracias al voto de los otros partidos. Pero entonces tú hiciste crecer mucho al partido y me enseñaste muchas cosas. Pues agradezco la deferencia, pero vamos a la campaña. Sí, efectivamente, fue una campaña en la que le metimos la alegría, hacerle sentir al ciudadano que estábamos presentes y que podían ganar con nosotros. Y pues nuestros adversarios tuvieron que hacer sus trampas de costumbre. Eso es para otro momento. Pero lo importante del tema de tu vida, esos momentos, ¿los volviste a vivir ahora en esta última elección? En la última elección a la que me sometí fue para la presidencia del partido. ¿Qué sentiste en esa ocasión Bueno, es diferente, Paco. Tú lo sabes, también fuiste dirigente. En esa ocasión, hace 3 años, la campaña era con los panistas. Eran los panistas, los afiliados al partido, los militantes, los que tenían que votar por una servidora como candidata. Entonces es un ambiente diferente que el ambiente de la ciudadanía abierta cuando eres candidato a un puesto de elección popular. Entonces el discurso es diferente, tienes que hacer propuestas que vayan directamente a los militantes de por qué tienes que ser o por qué quieres ser el dirigente y por qué deberían de votar por ti. En una campaña abierta te diriges al público en general sobre las propuestas que le haces a la gente, sobre cómo poder vivir mejor, como en ese entonces cuando fuimos candidatos juntos, tú al gobierno del estado y a la diputación local. Entonces sí, son diferentes. En tu experiencia, al ser dirigente del Partido Acción Nacional en los últimos 3 años, la pregunta es, ¿te sientes satisfecha? ¿Faltó algo? ¿Hay frustración? Hay ataques, eso me queda claro, muy fuertes. ¿Tú
cómo te sientes frente a eso? Bueno, obviamente me siento triste porque los resultados electorales pues no reflejaron el trabajo que hicimos como partido, ¿no? Yo creo que llevamos un desgaste de la marca paulatino que por diferentes factores, ¿sí? Y que hicieron que en esta ocasión, con el crecimiento también ya exponencial que tenía Morena, que fue quien nos ganó, realmente no, sus aliados no, fueron los votos de Morena en contra del PAN. Ese crecimiento de la propuesta de ellos con el decrecimiento de nosotros, nuestro desdibujamiento debido sobre todo a las alianzas, pues provocaron este desgaste. Y bueno, desde luego, pues claro, hubo errores personales, muchos, que hoy haría diferente, pero yo siento que fueron diferentes factores, ¿sí? ¿Cuáles? Mira, yo te diría que lo que hicimos muy bien en esta dirigencia, Marcos Castro como secretario y tu servidora como presidenta, es que sí hicimos un trabajo honesto de selección de candidatos. Fue lo que más tiempo llevó. Llevamos muchos años de que las candidaturas, con la alianza con los diferentes partidos, las candidaturas se señalaban por dedazo. Iban a los municipios, te decían, tú eres candidato, tú no. Sí se hacían encuestas en algunos lados, tenemos la referencia, hay que reconocerlo, es verdad. Pero en muchos lados se hizo poco trabajo político para seleccionar a los candidatos. Y esta vez le echamos muchas ganas a eso, ¿sabes? O sea, sobre quiénes deberían ser nuestros candidatos, etcétera, etcétera. Pero pues no fue suficiente. Se generaron al interior del partido muchos roces y muchos descontentos porque obviamente había mucha gente que quería las candidaturas. Entonces, cuando tú en un municipio vas en alianza, tienes que calcular qué partido político tiene las mayores preferencias. Y si en determinado municipio las preferencias históricas eran para el PRI o para el PRD, ambos dirigentes pedían encabezarlo, ¿no? Porque había más. Entonces, los panistas se resentían, ¿no? Quedaban dolidos de que querían la candidatura, acompañado obviamente de los votos de los otros partidos. Entonces fue sumamente complicado. Ahí fue donde se cometieron algunos errores, no determinantes para el caso del resultado para la gubernatura del estado, ni tampoco para las candidaturas a diputados locales y federales, pero sí algunos determinantes para el caso de los triunfos en los municipios, ¿sí? Entonces, bueno, pues es una historia larguísima de contar. De hecho, tú estuviste presente cuando en una sesión de consejo llevé un estudio que me exigieron los mismos panistas, ¿sí? El mismo consejo, una encuesta. Perdón, la permanente fue la que la pidió, la comisión permanente, otra encuesta y focus group en donde preguntamos, ¿sí?, las causas de la derrota. Y fue un estudio muy revelador. Lo expusimos muy abiertamente, queda a disposición del nuevo presidente. Es más, el nuevo presidente, Mario Riestra, fue quien pidió el estudio. Y bueno, desde luego, yo espero, estoy segura que va a hacer uso de todos estos elementos que compusieron la derrota y que ahora también los estudios revelan, para poder reconfigurar completamente las decisiones que se tomaron. En ese estudio, ¿las alianzas eran aceptadas? En algunos casos, sí. Sobre todo en los focus group, en los grupos focales, la gente se explaya más porque a veces lo acartonado de una encuesta que ya tiene predeterminadas las preguntas no permite que la gente diga algo fuera de lo que le estás preguntando. Por eso son estudios complementarios muy interesantes. Entonces hubo mucha gente que decía que habíamos perdido identidad. Nada que no supiéramos, Paco. O sea, ya sabíamos que las alianzas pues eran polémicas porque decían, bueno,
un partido de centro derecha, qué hace con un partido de izquierda, ¿sí? ¿En dónde se encuentran? ¿Qué nos van a proponer a la hora de gobernar? ¿No? ¿O por qué se están aliando a un partido que históricamente ustedes han combatido, como es el PRI? Entonces yo di a conocer esos estudios de que la gente estaba rechazando las alianzas. No, fíjate, la nuestra, no la alianza de Morena. Conforme a la alianza de Morena, yo decía, está bien, porque pues Morena es el principal y los otros son considerados partidos menores, no les afecta, porque no ha sido una guerra histórica ni ideológica como PAN, PRI, PRD, ¿no? No querían la nuestra, decían, ¿eso con qué se come? Entonces, yo sí voy a estar muy insistente como consejera estatal de tratar de comunicarle esa experiencia como presidenta a los consejeros, al nuevo consejo que se elija y al presidente Mario Riestra, que tiene toda la disposición de escucharme, ya nos reunimos, y que puedan ser de utilidad. En la última parte de tu dirigencia fuiste duramente atacada por haber hecho una extensión de lo que era el comité directivo estatal, de la casa, los terrenos que tenía junto. Lograste hacer crecer al comité directivo estatal. ¿Te arrepientes? Ay, no, claro que no. Además no lo percibo así, fíjate. ¿Cómo lo percibes? O sea, de que algunas personas pensaron que no tenía que haberse gastado dinero en eso, ¿sí? Pero fueron actores políticos muy particulares. Yo cuando iba al interior del estado, cuando la gente sobre todo llegaba al edificio y lo veía, todos me decían que había sido un tino. Mira, esa casa donde nosotros estábamos, que tú la conoces y pues algunas personas la conocen, la compró Juan Carlos Espina. Y varios dirigentes la fueron ampliando, pero no dejaba de ser una casa habitación, en donde estábamos 60 y tantos personas, en un espacio como un escritorio chiquito aquí como donde estamos tú y yo. Uno trabajaba de un lado y otro del otro, en contra de la ley electoral, incluso de las regulaciones sobre cómo un empleado debe de trabajar de manera productiva y humana. Estaban muy apachurrados. Entonces, yo estoy muy orgullosa del edificio porque, fíjate, se hizo el edificio, hicimos unas instalaciones dignas de un partido político como el PAN, que es la segunda fuerza política en el país, ¿sí? Y no dejamos de invertir y de dar financiamiento a las estructuras municipales, porque eso es lo que se decía, ¿por qué se lo gasta allí y no se lo gasta en las estructuras municipales? Y yo te quiero decir que las estructuras municipales, cada una de ellas, recibió en promedio, porque unos recibieron más y otros un poquito menos, las que recibían muy poquito les dimos más, el 52% de incremento en los 3 años, Paco. Cuando la dirigencia anterior incrementó el 15% en los 3 años. 15 contra 52. Entonces, no se dejó de invertir en lo que se debe, que es cada estructura municipal tenga los recursos suficientes para poder operar políticamente y hacer trabajo político dentro de sus municipios. Entonces, cuando el militante o la gente en general no conoce este contraste de números, te dice, pues es que, bueno, por eso perdiste, porque lo pusiste en ladrillos en vez de en trabajo político en los municipios y pero lo considero normal. No te preocupes, así no. Los que fuimos dirigentes y nos metimos a tener un edificio, cosas por el estilo. ¿Tú compraste una casa? Así ¿La es. de la 17? ¿Ya la vendiste? Pues no se ha podido vender, que está muy vieja. Pero fíjate, con la venta de esa casa, que ya está el trámite en el Comité Ejecutivo Nacional para que palomear la venta, no ha salido cliente, de todos modos. Con eso se construiría sin recursos de las prerrogativas para la próxima dirigencia. Con eso se puede terminar de construir, hacer la segunda etapa, que consiste
en un estacionamiento abajo y un auditorio arriba. Excelente. ¿No? Entonces, pues yo lo haría. ¿Un auditorio con sillas movibles o sillas? Un salón de uso múltiple. Un salón de usos múltiples. Sí, pero ni creas que grande. O sea, 120, que es una cantidad en la que cabe la permanente, cabe el consejo, tendríamos que dejar de o sea, pagar. Ya no tendríamos que rentar espacios para hacerlo y tendríamos un espacio para conferencias, para cursos, para todo, en el que yo, si hubiera vendido la casa y lo hubiera hecho, no le habría puesto las butacas, porque entonces impide que a lo mejor ahí se haga una comida y metas mesas redondas y metas sillas y demás, ¿no? Pero bueno, pues esos ya no son mis decisiones, ya son de la siguiente dirigencia. Espero que se venda pronto. Yo creo que sí. ¿Y cuál sería para ti, o cómo le pondrías, cómo le llamarías tú al trienio que gobernaste? ¿Qué le dejaste de huella al partido? Y a Puebla. Fíjate que yo intenté hacer un partido más profesional. Dejé por primera vez, ahorita en la entrega-recepción que voy a hacer el próximo lunes, manuales de procedimientos, de descripción de puestos, para que la siguiente dirigencia llegue y vea cómo se hacían las cosas antes y a partir de ahí pueda tomar decisiones. Y no llegue y cada 3 años inventar el hilo negro sobre qué cargos hay que hacer, a qué se tiene que dedicar cada uno, ese tipo de cosas. Contraté una persona que mes a mes nos medía externa el desempeño de cada área. Nos pusimos metas, cada año hacíamos un evento en el que se ponían las metas y se medía cada mes el avance. Entonces eso es volver profesional y quitarle discrecionalidad a cada uno de los funcionarios sobre qué debe de hacer, ¿no? Eso es, digamos que un trabajo profundo que no se nota hacia afuera y definitivamente no se notó ahorita, ¿no? Porque si nos vamos a los resultados electorales, pues definitivamente pues no es algo que haya impactado directamente. Yo creo que dejé evidencia de que los recursos se pueden usar de manera inteligente, ¿sí? A mí me alcanzó para edificio 7 millones de pesos, para aumentarle 52% de participación. De participación a los ayuntamientos, para pagar más de 6 millones de pesos de multas de los candidatos, aclaro, no son multas para la dirigencia. Las últimas multas fueron de cada uno de los candidatos, ¿sí? ¿Y por qué no pagan los candidatos? Bueno, se las cobran al partido. Y obviamente, ¿qué puedes hacer? Decirle a los candidatos, paguen, ¿no? Pero, ¿cómo le cobras a un candidato de un municipio pequeño 120,000 pesos cuando además perdió y tiene deudas? La verdad es que no tuve corazón. Entonces, pues esas cosas tiene que afrontarlas el partido, ¿no? Y, porque además andan dolidos, enojados, ¿no? Algunos ni me contestan el teléfono, otros sí fíjate, hubo de todo. Hubo candidatos que perdieron y me hablaron para desearme feliz año, feliz Navidad, gracias por la candidatura, aunque no lo hubiera yo ganado. Qué bueno, eso es. Y hubo otros que no. Entonces, de personas bien agradecidas. Exacto. En tu expertise como presidenta estatal, me interesa saber, ¿es ya posible que cada uno de los municipios asuma en plenitud sus responsabilidades frente a su propia dirigencia como partido y sus propias candidaturas? No solamente es posible, es absolutamente necesario, Paco. Sí. Mira, yo creo que en esta dirigencia, yo espero, tocamos fondo, ¿no? A veces me dicen, fuiste la peor dirigente que ha tenido el PAN. Ojalá, porque quiere decir que la siguiente tiene que remontar todo este asunto. Y yo creo que por ahí debemos empezar. Mira, el tema de las alianzas dificulta que tú
que los municipios, que las estructuras hagan otra vez asambleas. ¿A eso te refieres? Ajá. No solo asambleas, hacerse responsables en su totalidad de todo lo que sucede en el municipio. Bueno, eso es a fuerza, ¿no? Y eso yo creo que sí lo hicieron en este trienio. O sea, sí sesionaban con regularidad, etcétera, etcétera. Pero además tienen que hacerse responsables de la elección de sus candidatos. Esa es la responsabilidad mayor, ¿sí? Porque sesionar, etcétera, etcétera, ir a campaña, acompañar a los candidatos, eso es lo mínimo que se espera, ¿no? Pero elegir un candidato, cuando estás en alianza, es prácticamente imposible, porque como tú le dices a los panistas, elijan un candidato y luego les dices, le toca al PRI, ya no puede ser él. Tenemos que ir solos, a donde tope, como sea. En las próximas elecciones de este año, estamos en 2025 ya, debemos de ir solos. Sí, absolutamente. Vamos a tener... Que incluso elija Chignahuapan elija su propio candidato. Eso es hacerse cargo. Pensé que eso me preguntabas. Exactamente. Eso. Hacerse cargo. Hacerse cargo. Que elijan a su candidato o candidata. ¿Sí? Y que lo lleven al triunfo o que lo lleven al fracaso. O sea, ¿la dirigencia estatal es culpable? Solidariamente estar. Claro. Y ayudar. Conducir, ayudar. Como hace el Comité Ejecutivo Nacional. Lo único que hace es el proceso para la presidencia de la República. De gobernador para abajo se encargan los comités estatales. ¿Sí? De 6 boletas que hubo el 2 de junio, una correspondió a las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional y las otras 5 al estatal. Entonces la carga es mucha, Paco, de las decisiones. Entonces creo que hay que repartirla entre los municipios. Remover el entusiasmo otra vez de poder participar. Yo sí reconozco que los panistas están enojados porque tienen muchos años de no tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? Y yo me vi impedida precisamente por las alianzas. Entonces, si tienes que tomar en cuenta panistas, priistas, perredistas, o sea, es imposible. Entonces, tenemos que volver a ese origen, ¿sí? Y yo no sé si vaya a tener resultados electorales favorables, porque pusieron pocos votos el PRI y el PRD, ¿sí? En comparación con el PAN, muy pocos, pero pusieron. Entonces esos vamos a dejar de tenerlos. Pero ese efecto tendría que hacer que el panista otra vez se sienta tomado en cuenta, otra vez la ciudadanía se dé cuenta que vamos por una doctrina que nos distingue a nosotros solos y otra vez tengamos la confianza de la ciudadanía y podamos ir construyendo otra vez desde la base un partido político fuerte como el que alguna vez fuimos. ¿Vas a competir en la próxima elección? No. Yo ya me retiro de la política. O sea, yo ya la semana que entra, el día 10, cumplo 64 años. Felicidades. Muchas gracias. Por anticipado. Ya me retiro a dormir, a leer, a escribir. Voy a regar mis macetas, voy a pasear a mis perros. Voy a visitar a mis hijos. ¿Qué lees? A mí me gustó mucho la novela latinoamericana, ¿no? Justamente ahorita que vi que, por ejemplo, que salía la serie de Netflix de Pedro Páramo, dije, ay, ¿cuántos años hace que leí Pedro Páramo? Híjole, como 40. Que me leo Pedro Páramo, El Llano en Llamas, todo lo de Rufo. Todas son excelentes obras. Pero sobre todo, El Llano en Llamas me sorprendió, ¿eh? No, claro. Qué manera de escribir la pobreza de Juan Rulfo. O sea, me impresionó. Luego también, cuando vi que estaban haciendo la serie de 100 años de soledad, que la comenzaron hace años, dije, voy a leer 100 años de soledad otra vez, porque la obra de García Márquez la he leído completa, 30 y tantos libros. Eso de ir a ver el hielo no tenía cuate. No era como me lo imaginé, fíjate. Entonces volví a leer 100 años de soledad, dije, para que me agarre más
¿no? Y excelente serie, ¿eh? Excelente serie. Lo mismo la película de Juan Rulfo. Entonces eso me gusta leer. Pero ahora quiero empezar a leer también historia, ¿sabes? Que es una asignatura que tengo como pendiente. Quiero profundizar más en mis conocimientos de historia de México, universal, etcétera, etcétera. Claro, leer novela, leer cuento. Borges me encanta también he leído toda su poesía, todos sus cuentos, son sorprendentes. Octavio Paz también lo he leído completo. Cuando cumplió 100 años de haber nacido, que dije, en este año me leo Paz entero. ¿Y con toda la poesía? Claro. Me alegra mucho. Sí, Sor Juana Inés de la Cruz. Pues que este aniversario de nacimiento te sea extraordinario, te lo deseo de veras. Y sobre todo, gracias por el esfuerzo que hiciste por Puebla. Y el tiempo nos dirá si fue bueno, fue regular o fue peor. Pero lo cierto es que metiste el alma en ello. Muchas gracias por ello. Gracias a ti, Paco. No dejen de seguirnos en nuestras redes y acuérdense, las conversaciones con el pastor, aquí estamos en el 2025. Mi pastor, gracias. Gracias a ti.